Hola, soy Disforia. En esta ocasión les voy a mostrar los 4 tipos básicos de agujas que se utilizan para tatuar y sus características. Existen otros tipos de agujas en el mercado que no son tan comerciales y de los cuales no vamos a hablar en este momento. Únicamente vamos a tratar sobre los 4 tipos de agujas más básicos, más conocidos, más utilizados y más comercializados, que en este caso son las agujas tipo RL, Round Liner, que son para línea, las agujas RS, Round Shader, que son para sombra, las agujas RM, Round Magnum, que son para color o relleno, y las agujas M1 o Magnum, que también son para relleno o color. En este caso yo escogí agujas de calibres gruesos para que podamos notar la diferencia que hay entre ellas, ya que mientras menos sea el calibre de la aguja, menos agujas tienen la punta, valga la redundancia. Las agujas van por número. En este caso esta es una 13 RL, quiere decir que en la punta tiene 13 agujas que van a hacer que nuestra línea sea gruesa. Esta es una RS, pero es 11 RS. Eso quiere decir que nuestra sombra va a abarcar un poco más de espacio que si fuera una 7 RS, por ejemplo, porque al tener 11 agujas en vez de 7, abarca más espacio. Esta y esta son del 13. Esta es una RM13 y esta es una M113, lo que quiere decir que tienen 13 agujas en las puntas. Entre estas agujas existen diferencias. Aquí tenemos nuestras agujas ya destapadas para poderlas ver de cerca, ver sus características y qué las diferencia una de otra. Vamos a agarrar primero la aguja RL13, que como podemos observar termina en punta. Las 13 agujas que el calibre nos indica vienen en una agrupación que termina en cono, en punta, porque está hecha para línea. Necesitamos que las líneas queden definidas. Esa es una diferencia a comparación de la RS, que ahorita vamos a ver por qué. La segunda es que aquí la soldadura viene casi hasta la punta de las agujas, porque la soldadura va a impedir que nuestras agujas tengan algún movimiento, alguna separación mientras se trabaja y nuestra línea no quede definida. Por eso trae la soldadura casi hasta la punta. Entonces las agujas RL, independientemente del calibre que sean, van a traer las agrupaciones de agujas siempre en cono, así sean 7 RL, 9 RL o como en este caso una 13 RL. Vamos a pasar a ver la aguja para sombra, que es una RS calibre 11. Podemos ver dos diferencias básicamente. La primera es la manera en que vienen agrupadas las 11 agujas que nos indica el calibre de la aguja. Aquí las agujas vienen en una forma paralela y separadas entre ellas, porque lo que se busca es abarcar un cierto espacio, pero que no quede una línea definida, sino que quede un difuminado o un sombreado, porque para eso son. Entonces esa es una de las diferencias que tenemos a comparación de la RL, para poder hacer una línea, y estas vienen paralelas con un espacio para poder hacer un difuminado. La segunda diferencia que notamos entre estas dos agujas es la distancia de la soldadura. En el caso de esta, que es la RS, la soldadura está mucho más abajo, mucho más atrás, lo que nos va a permitir que cuando estemos moviendo la aguja para sombrear, las agujitas tengan cierto movimiento entre ellas para que quede más difuminado el sombreado que hagamos. Por eso es que la soldadura de esta aguja viene más abajo y le da más margen de movimiento a nuestras agujas que en el caso de la RL. Esas son las dos principales diferencias que existen entre estos dos tipos de agujas. Ahora vamos a pasar a las diferencias que hay entre la RM y la M1, la Round Magnum y la Magnum. Tomamos la RM, que es esta, y podemos ver que es una aguja ancha, una aguja gruesa. Estas agujas están hechas para rellenar, para meter color, abarcar mucho más que las de sombra y obviamente mucho más que las de línea. Entonces en este caso por eso vienen anchas, porque van a abarcar mucho espacio como un pincel o una brocha al ir metiendo el color. La diferencia que hay entre una RM y una Magnum, una M, es básicamente que las M, que son las de este lado, las del lado derecho, todas sus agujas miden lo mismo. Las de las esquinas y las de en medio, todas terminan en una punta plana. Y en la RM, que es la del lado izquierdo, podemos ver que es curveada. Las agujas que están en medio son un poquito más largas que las que están a los extremos, lo que hace que esta aguja sea conocida como lengua de gato por su forma curveada, y la otra es la Magnum por su forma plana. Dependiendo el tipo de coloreado que queramos hacer, es la aguja que vamos a ocupar. A mí me gusta mucho usar la Round Magnum porque causa menos daño a la piel y la puedo meter en ciertos espacios que la otra no, pero
pero hay muchos tatuadores que se acomodan mejor con la M1, que es la Magnum, para meter mejor la tinta en ciertos lugares. Eso va a quedar en el gusto del tatuador, pero existen los dos tipos. En este caso, las agujas Magnum, tanto como las Round Magnum, son agujas que vienen en dos capas. Estas son del 13, tanto la Magnum como la Round Magnum son de 13, lo que nos indica que va a traer 13 agujas, pero en este caso no van a venir en cilindros como vienen en la RL y en la RS. En este caso nuestras agujas vienen en capas, una capa encima y otra capa abajo, lo que hace que nuestra aguja sea plana y va a meter el color de esa manera, a manera de un pincel. Esas son las diferencias que existen básicamente entre las agujas. Como ya comentaba, las agujas RL terminan en punta cónica para hacer líneas definidas. Las agujas RS terminan en una punta paralela con una separación para hacer difuminados. Las agujas RM vienen en dos capas pero con la punta redondeada, y las agujas M1 Magnum vienen igual en dos capas pero con la punta plana. Todas las agujas de la misma medida. Una vez que ya conocemos los tipos de agujas y para qué se ocupan, podemos tomar la decisión de saber qué aguja vamos a necesitar para cada trabajo en específico. Pero no nada más son las agujas, también tenemos las puntas que se utilizan para cada aguja. Nuevamente aquí ya tenemos destapadas nuestras puntas junto con nuestras agujas para ver qué punta vamos a ocupar con cada aguja y cuáles son las diferencias. Como ya comentaba, entre las agujas RL y RS no hay diferencia entre la punta que se va a ocupar, ya que ambas agujas vienen en una posición cilíndrica agrupadas, lo que nos indica la R, Round Liner o Round Shader, y en el caso de la punta también es una R con punta redonda, ¿ok? Esta es una R13 que es para esta aguja en específico, la RL13. Siempre hay que ocupar puntas que sean de la medida exacta de nuestra aguja, porque si ocupamos puntas más anchas, la aguja va a bailar y no va a retener tinta. Si ocupamos puntas más reducidas, la aguja no va a entrar ni a salir y obviamente pues tampoco va a entrar y a salir tinta. Por eso siempre debemos de ocupar la punta correcta para la aguja que vayamos a ocupar. En este caso es una punta R13 para una aguja 13RL. Luego vamos a ver esta otra punta que tenemos acá, es una R11 que es especial para nuestra aguja RS11, ¿ok? Y aquí podemos ver de igual manera que es una punta específica para esta aguja, por lo cual entra y sale sin ningún problema, pero no queda floja y tampoco queda apretada. Entonces esas son las puntas que se ocupan para las agujas RL y RS. Puntas R, lo único que va a cambiar es el calibre de nuestra punta dependiendo del calibre de nuestra aguja. Luego vamos a pasar con las puntas M. En este caso esta es una punta M13 que está hecha especial para agujas de 13, pero solo para agujas RM como esta y para agujas M1, al igual que las puntas R en el caso de las agujas RL y RS que sirven para ambas. También las puntas M sirven para ambas en el caso de las RM y de las M1. Aquí podemos ver que esta aguja es una RM13 y queda completamente a la medida nuestra punta. Ahora vamos a tomar la punta de este lado. Es la misma, es una punta M13 porque nuestra aguja M1 es de calibre 13. Así que de la misma manera las puntas M nos sirven tanto para agujas RM como para agujas M1 y las puntas R nos sirven tanto para agujas RS como para agujas RL. No hay gran diferencia en ese aspecto, solamente el calibre de la punta que vayamos a ocupar para la aguja que vayamos a emplear en el tatuaje. Espero que este video les haya sido útil para diferenciar entre los tipos de agujas que existen básicos para tatuar y para qué se ocupa cada uno de ellos, así como el tipo de puntas que debemos emplear para cada aguja. Gracias y hasta la próxima.